vamos a ver cómo se hace un slip stitch con esta abreviatura en inglés en crochet o ganchillo. Lo primero tenemos la aguja, un bucle en la aguja y vamos a hacer el slip stitch o punto raso, punto deslizado. En algunos sitios le llaman también de otra manera como punto enano. Así que vamos a ver. Lo primero es, sin tomar hebra, introducimos en el punto correspondiente. En este caso lo vamos a introducir en este punto. Tomamos hebra, la pasamos y la pasamos también por el bucle que tenemos en la aguja. Es un punto que tiene muy poca altura. Volvemos a hacerlo. Introducimos en el punto. Tomamos hebra y la pasamos por ahí y por el bucle que teníamos en la aguja. Hay que hacerlo un poco suelto, no apretar demasiado para que no quede demasiado tenso. Tenemos el bucle. Metemos en el punto correspondiente, tomamos hebra, la pasamos por el punto y la pasamos también por el bucle en la aguja. Se hace así, como de una vez. Se pasa todo. Este es el slip stitch, en español, punto deslizado o punto raso.